En el conversatorio de hoy, una conversación muy nutritiva, conociendo acerca de las dificultades de la comunicación, dificultades en el lenguaje. Hablamos de esos hitos que debería cumplir una persona en su desarrollo, al igual que esas señales que deberíamos estar un poquito pendientes para conocer si hay un niño, un adolescente que está teniendo problemas de comunicación, al igual que algunas estrategias que utilizan en terapia para ayudarte a comunicarte mejor. Espero que la disfrutes tanto como yo y gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio de neurotraining. Hoy tenemos a Natalie Granados, la fonodióloga logopeda. Así es. Bienvenida, Natalie. Gracias por tu espacio y por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hoy tenemos un tema de conversación que algunas personas tal vez lo pueden dejar pasar, hay otros que se topan con ello desde la infancia, otros se van dando cuenta y desarrollándolo en la juventud, en la adultez, y es el de la dificultad de la comunicación con temas relacionados con el habla directamente. Entonces, Natalie, para empezar, me gustaría que me definas en sí qué vendría siendo desde tu área la dificultad de la comunicación. Como fonoaudióloga, somos expertas en estudiar todo lo que significa la comunicación, el comunicar del ser humano, desde diferentes áreas, desde el área del lenguaje, cómo desarrollan el lenguaje, cómo se adquiere ese lenguaje y cómo en la adultez o en la vejez ese lenguaje sigue siendo funcional. También en todos los procesos de pronunciación, en el habla, en cómo me entiende la otra persona, Ujú. en cómo yo puedo hablar de tal manera que yo pueda hacerme entender en dónde estoy. También en cómo yo puedo escuchar adecuadamente y recibir la información correctamente. Y en cómo mi voz va a estar preparada, capacitada, lista para transmitir ese mensaje. Cuando nosotros hablamos de un trastorno es porque en cualquiera de esas áreas que he mencionado anteriormente, más en la alimentación o en los trastornos y las funciones orales faringias, encontramos que hay un déficit, una limitación o algo que está alterando el funcionamiento dentro de lo esperado. O sea que un trastorno se da cuando no estamos equiparando las cosas de acuerdo a lo esperado. Eso es en lo que hacemos. Y por eso es tan importante como abarcar todo un globo de cosas que trabajamos. Algo que mencionaste en la definición es el punto de la escucha. O sea, Así es. ¿cómo se abarca la escucha? Porque tenía entendido que viene solamente cómo se emite la comunicación. Ahora, ¿cómo abarcan la escucha en fonoaudiología? Ok. Bueno, hay algo importante y es un área y es audiología, la audición. Entonces, en la mayoría de la población, la audición es la entrada principal que tenemos para recibir el mensaje. Ujú. ¿Sí? Cuando esa área está correctamente habilitada o cuando en esa área no tenemos ninguna dificultad, pues es donde podemos comprender qué es lo que pasa en el ambiente. Por ejemplo, un carro pita, nosotros podemos reaccionar ante un estímulo externo. Ujú. Esa es una entrada importante para recibir el mensaje oral que me transmiten ustedes ahorita. Ok. Entonces, si esa área de la escucha está en perfectas condiciones, que imagino que se hace un tipo de evaluación, pasamos a la parte hablada, el mecanismo del lenguaje. Sí, hay algo muy bonito del lenguaje o de la comunicación, vamos a trabajarlo en ese término, ¿Ok? y es que maneja muchas áreas y muchos sectores en el cerebro, casi todo el cerebro está involucrado en el lenguaje, porque como tú dices, bueno, tenemos una entrada auditiva, va a nuestro cerebro nos ayuda a comprender todas esas cosas y nuestro cerebro le ordena a nuestra boca, a nuestra respiración que saque ese mensaje. Ujú. Entonces es como un conjunto de procesos que nos ayudan a transmitir adecuadamente el mensaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que me preguntabas al inicio con los trastornos? ¿Qué pasa cuando hay una persona que nace con pérdida de la audición? Ujú. No tiene audición. O en un adulto cuando
tiene pérdida de audición. Pues es una entrada que se pierde, ¿verdad? Es una entrada que no está, que no existe. Pero deberíamos hacernos la pregunta como, ¿por eso yo puedo dejar de comunicar o Ujú, eso hace que yo no comunique? Pues realmente no. Hay muchas terapias, muchos sistemas, exámenes que se hacen previamente para lograr habilitar o generar otro tipo de entrada para ese sistema auditivo. Por ejemplo, ujú. las personas sordas que no han tenido amplificación, audífonos o un implante, ¿cómo hacen para recibir lo que el exterior los hace? A través de lengua de señas. Ujú. ¿Y cómo entra la lengua de señas? A través de nuestra visión. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es eso que nosotros recibimos y después transmitimos. Cuando esa recepción está afectada, hay un trastorno. Cuando no la podemos manifestar bien, Hay un puede tras- haber un trastorno. Puede haber un trastorno. Ujú. No necesariamente hay un trastorno. Tendríamos que evaluar, Ok. porque cada caso es particular, tiene Particular. su esencia. Ajá. Por eso no es bueno la generalidad, ni el autodiagnóstico, ni fijarse, que lo vi en un En un video. video, sí. Vamos a ver algo. Hay un proceso de adquisición y desarrollo de la comunicación. Hay hitos en ese proceso. El ser humano tiene hitos en el desarrollo. Desde que estamos en el vientre, desde que nos formamos, pasamos por etapas importantes en el Ujú, desarrollo. Cuando nacemos, también tenemos esos hitos importantes, hitos que se van formando desde los 0 al año, hitos donde el ambiente es el que nos permite desarrollar, del año hasta los 6 años, cómo yo comienzo a cumplir con diferentes etapas. ¿Sí? Los seres humanos, todos, tenemos diferentes escalas ujú. de medición. Esas escalas de medición lo que nos permiten ver es cómo está el desarrollo neurotípico que nosotros pretendemos alcanzar. Entonces, pongo un ejemplo de un hito del desarrollo, cómo localizar los sonidos fuertes cuando somos bebés. Entonces, nosotros vamos a ver que los niños van a comenzar o los bebés van a comenzar a reaccionar ante el sonido de la licuadora. Entonces, cómo ubica cuando la mamá me llama. Hitos del desarrollo ya en niños más grandes, cómo comienzan a pedir las cosas por señalamiento, Ujú. ¿sí? Hitos más grandes, cómo comienzan a estructurar frases, ¿sí? Hay muchos hitos o muchas características dentro de esos hitos que nos van a permitir ir cumpliendo expectativas dentro de ese proceso. Digamos que estamos tratando con niños. Obviamente un padre primerizo tal vez no tiene conocimiento de esos hitos, va con asunciones. ¿Hay edades específicas en que el niño debería de estar cumpliendo alguno de esos hitos o también volvemos a la particularidad de que cada niño es particular? Ok, esto es un tema como de mucha confusión, porque a la consulta llegan muchos papás de niños, por ejemplo, de 2 años que me dicen, mi hijo todavía no estructura frases". Ese es un signo de alarma, Ok. pero que tenemos que tener presente que aunque el desarrollo de cada niño es particular, todos alcanzamos las metas a diferentes ritmos, debemos llegar a alcanzar en un plazo determinado. Yo puedo decirle a ese papá que llega a mi consulta y me pregunta, mi niño, ¿por qué no estructura frases? Entonces yo tendría que comenzar a decirle, bueno, sí tenemos una dificultad, pero estamos en el tiempo preciso para que lo logre. ¿Cuál es la variable? Que hay niños que lo alcanzan solitos Ujú. en su desarrollo madurativo, 2, 3 meses después, 4, pero hay niños que no siguen alcanzando hitos, entonces no siguen avanzando. Entonces hay como un corte donde dice, el niño se mantiene comunicándose por señalamiento, alcanzó ese hito, pero no siguió desarrollándose. Entonces sí es muy importante que nosotros nos fijemos, aunque no vamos a comparar a cada niño, Ujú. sí es importante saber, mi hijo está aprendiendo cosas nuevas, mi hijo está desarrollando una comunicación más madura, más parecida a mí, al adulto, que es lo que se pretende alcanzar, Ujú. ¿sí? Y así es que nosotros vamos a poder ver cómo se está estructurando y cumpliendo esos hitos en el desarrollo comunicativo. Influencia,
las experiencias a las que el niño se está exponiendo en ese desarrollo, entiendo. Entonces, si tenemos 2 niños, digamos que tengo gemelos, siguen siendo independientes, particulares, pero si ambos me están viviendo la misma experiencia, tienen 2 años, hay uno que me está desarrollando el lenguaje de manera la comunicación, eh, en algo que yo catalogaría como normal, y el otro no lo veo tan avivado. Aunque puede decir: "Ah, eso es parte de su personalidad", que tal vez es un factor, Ujú. pero sigue siendo signo de alarma el hecho de que yo tenga 2 niños, misma edad, los estoy exponiendo a los mismos elementos, mismos ambientes, y hay uno que está como más rezagado, o a nivel de comunicación, o sencillamente lo puedo dejar pasar, porque a veces uno se lo acuña la personalidad y como que Ah, y eso es importante. Sí, la personalidad influye. okey. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos medir ese tipo? Los dos se pueden comunicar a nivel de frases, Ujú, pero a uno le gusta hablar más que al otro. ¿Ahí hay una dificultad? No, es cuestión de personalidad. Si yo le pregunto algo, él me puede ujú. dar un discurso con frases, explicar coherentemente, hablar Okey. coherentemente. El otro no le tienes que preguntar y ya de una vez respondió porque es propio de su naturaleza. Pero algo que dijiste y es el contexto sí es muy determinante. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con el contexto es muy determinante? Para desarrollar el lenguaje, nuestro cerebro debe tener toda la capacidad para hacerlo. Hay muchos procesos que involucran el lenguaje, cómo está mi atención, cómo está mi memoria, cómo está mi capacidad de aprendizaje, cómo está mi desarrollo madurativo del lenguaje para desarrollar esa comunicación, que es algo mucho más superior. Por eso se da, por eso uno no nace hablando, Ujú. si no se da después. Pero si yo tengo un contexto, una familia o un colegio donde no me brinda los estímulos adecuados, pues mi cerebro no va a aprender o no va a desarrollar la necesidad de querer comunicarse como esperaríamos. Okey. Entonces tenemos niños que se han criado, por ejemplo, con la tecnología o niños que solo se crían diciendo sí y no. Entonces no han logrado, el contexto no le ha brindado las suficientes herramientas para que el niño pueda madurar Ujú. en su lenguaje. Que no ve la necesidad, como que No ve la necesidad, no sabe cómo hacerlo, nadie le enseñó. ¿Qué es lo que hace un televisor? Un televisor te brinda información continua, 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 sin darte tiempo de responder. ujú, Igual, si te da tiempo de responder, como son los dibujos animados, si tú respondes mal, no hay una retroalimentación directa como lo haría un adulto, ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Formar patrones incorrectos. Y el niño o todos los niños en cualquier nivel de aprendizaje se forman a nivel de repetición, ujú. ¿sí? Yo repito, repito y así aprendo. Que esté mal o esté bien, depende es de nosotros. Okey, interesante. Ay, ya me comentaste algunas señales para yo identificar como que alertas, que la comunicación o el desarrollo de la comunicación del niño, digamos, de 2 años hasta, vamos a decir, hasta 6, 7. Para desarrollar lenguaje. Ujú. A partir de ahí, ¿tiende a haber algún tipo de problema de otro distinto, dificultad de comunicación o más o menos hasta qué edad y cuáles son las tendencias que hay? La comunicación o las dificultades se pueden presentar desde los 0 hasta la vida adulta. Ah, caramba. O sea, puedes tener 100 años y llegar a presentar dificultades en la comunicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuándo deberíamos tener signos de alertas? Por ejemplo, si vemos a recién nacidos que tienen dificultad para succionar, para Ujú, alimentarse, niños de 6 meses que no hacen la transición adecuada a alimentos sólidos, que la masticación está afectada, deberían recurrir a intervención terapéutica desde fonoaudiología. Si al año y a los 2 años vemos que la comunicación expresiva no va madurando, o sea, no dice palabras, deberían venir a una evaluación terapéutica. Si después de los 2 años no comienza a estructurar frases progresivamente, dos, van avanzando hacia cuatro, van avanzando hacia 5 frases, deberían venir
a terapia. ¿Qué es lo que pasa? Y no solo que no desarrollen esa comunicación a nivel de frases, sino que, por ejemplo, su pronunciación también esté afectada. Ujú. Niños que te hablan y tú dices, él me está diciendo frases, pero no le estoy entendiendo nada, ¿sí? También deberían venir y decir, bueno, mira, él habla, pero es que no le entiendo, o habla, pero es que no me dice la letra C. Ujú. Sí, son cosas que nosotros deberíamos venir y recurrir. Nunca es temprano ni nunca es demasiado tarde para venir a terapia. Ujú. Pero el éxito está que si ustedes detectan algo en casa, en el colegio, lo envíen lo más pronto posible, porque de ahí es que depende mucho el progreso terapéutico. Ahora, ya para sintetizar un poco más la pregunta, ¿qué pasa después de los 6 años? La comunicación también se da a nivel de escritura. Ujú. ¿Sí? Yo también puedo comunicarme escribiéndote una carta. ¿Qué pasa con eso? Que vemos afectación en niños dentro del aprendizaje. Niños que se les dificulta leer, niños que se les dificulta escribir o niños que se les dificulta recoger, almacenar lo que esta profesora me está diciendo. Entonces son niños que yo veo en la clase que en la lectura les cuesta mucho, les da pereza leer o son niños que simplemente hacen indisciplina en el salón para evitar esos Ujú. procesos de exigencia. Entonces, como todo comunica, pues en todo momento vamos a estar ahí como mirando dónde está la falla y por qué debemos ir. Cuando un niño te muestra un comportamiento defensivo para el proceso de aprendizaje con mucha frecuencia, pues, si tú lo pones a leer o que en el aula evita tener que enfrentarse a eso, puede ser que sea muy estresante para él enfrentarse a esa dificultad. Sí, aunque no es lo determinante, Ajá. sí, muchos de los casos De lo que es. podríamos hacer. Y son niños que dan muchas señales, ¿sí? Ujú. Son niños que vemos que se ponen muy nerviosos para leer, son niños que vemos que su lectura no es fluida cuando debería estar fluida, o Ujú. niños que confunden las letras, que no se aprenden el abecedario, Ujú. ¿sí? Hay muchos factores previos que nos ayudan a ver, bueno, acá estamos presentando una dificultad. Esta es una pregunta un poquito más técnica, pero ¿cómo yo puedo ayudar a un niño a pronunciar? O sea, es a través de la repetición, ustedes tienen ejercicios específicos por letras, porque entiendo que ese proceso ocurre aquí, como uno mueve la lengua, cómo pone los dientes, cómo la abre, cómo la cierra. Es como un entrenamiento por letras, se identifica. Sí, nosotros nos gobernamos por un alfabeto fonético internacional. Ujú. O sea, es como un alfabeto, pero nos va a decir dónde se posiciona cada letra. Ok. Sí, hay ejercicios específicos, sí, hay intervenciones que no solo significa como mover nuestro aparato y posicionar bien o tener las estructuras para posicionar bien el fonema, sino también es como mi cerebro planea ese movimiento y le dice a los órganos involucrados en eso que haga esos movimientos. Así que es una cadena de ejercicios y de tareas individualizada, ¿sí? Dependiendo en dónde esté la falla. Ujú. Ujú. Porque hay niños que, por ejemplo, tienen dificultades en la pronunciación porque escuchan el sonido de una manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, por eso, los tips o las cosas que nosotros damos es para que identifiquemos que hay una falla, pero es el profesional el que debe decir, mira, acá hay que trabajarle, porque no todo se trabaja igual. Ujú. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Nosotros tenemos evaluaciones estandarizadas, Ok. ¿sí? La evaluación parte de dar un perfil del niño, que los papás nos cuenten qué es lo que ven. A mí me gusta mucho que los papás también traigan un reporte del colegio Ujú. en caso tal de que lo necesitemos, que nos diga qué es lo que está pasando y nosotros comenzamos a mirar las dimensiones a las que debemos trabajar. En el caso del lenguaje, miramos si tiene fallas en la expresión, tiene fallas en comunicar el mensaje, tiene fallas en recibir el mensaje. Si es en el habla, es mucho más detallado. Aún Ujú. así, miramos letra por letra por letra y ahí es donde determinamos, bueno, está en esta, en qué punto está, etcétera, etcétera. Wow. Ok. Es muy, muy profundo, o sea, se miran demasiados elementos. Sí. Yo lo tenía como que más simplificado en mi cerebro. Gracias, me acaban de abrir el cerebro. Ah,
hay algo que, antes de pasar a los adultos, porque sé que también tenemos dificultades de comunicación en adultos, y esta es una de ellas. Tengo amigos y amigas que aún en la adolescencia, adultez, han presentado como que un problema de comunicación, pero en tartamudez, como que un tartamudeo. A veces lo vemos en niños, yo veo padres que cuando el niño le tartamudea le hablan duro, que como que le pelean, como, ¿cómo tartamudea, carajo? Háblame bien. ¿De dónde viene la tartamudez primero? Bueno, ese es un trastorno de fluidez, Ujú, ¿sí? Es cuando se ve interrumpida la cadena de conversación que nosotros estamos hablando, como es por repeticiones, por circunloquios, por pausas donde no debe estar, por ujú, falsos comienzos también. Sí se da desde los niños y puede permanecer o prevalecer desde la vida adulta cuando hay algún tipo de fallas, por ejemplo, a nivel neurológico, es ok, una de las causantes que hay. También hay un componente emocional importante que se ujú, debe trabajar. Aunque los niños o la conversación en niños menores de 4 se caracteriza también por falsos comienzos, cuando intentamos llevar una palabra, eso no debería permanecer por mucho tiempo y no debería prolongarse en una palabra. Por ejemplo, no podríamos decir papá. No, lo que esperamos es que comience a proyectarlo rápidamente. Hay muchos factores, como por ejemplo, como yo uso mi mecanismo respiratorio para lograr producir ese mensaje. Entonces, la respiración es súper fundamental para ustedes lograr escucharme en todo lo que he hablado. Cómo yo utilizo todo mi recurso respiratorio para producirlo fluidamente. Entonces, el entrenamiento pasa desde ahí. Identificamos cuál es la variable, qué es lo que está ocasionando ujú. ese trastorno en esa fluidez y comenzamos a hacer pauta por pauta. Y cuando llega un punto en el que la falla persiste, como tú decías, hasta la adolescencia, lo que comenzamos a entrenar es todo lo que tiene que ver con cómo manejarlo Ok. y estrategias. Entonces, yo me vuelvo más consciente que lo tengo que manejar de tal y tal manera Mm. para lograr, pues, que no se afecte tanto la comunicación. Con los tratamientos integrales de neurotraining, si tú identificas que no es solamente que tiene que tener más conciencia, sino que hubo un impacto emocional, se hace una colaboración entre profesionales para gestionar, digamos, una tartamudez que vino por una experiencia que, Impactante. impactante. Sí. Se gestiona desde ambas perspectivas, digamos, psicología y Y fonoaudiología. fonoaudiología. De por sí sería el recurso o el proceso más ideal. Ok, El trabajo multidisciplinar es lo que nos ayuda a tener mayor éxito terapéutico, ok. porque lo importante de que la medicina haya avanzado tanto es que cada uno nos estamos especializando Ujú, en ciertos factores del ser humano. El ser humano es muy complejo y engloba muchas cosas. Si un psicólogo me ayuda o trabaja cierta área que yo no tengo la capacidad y no podría trabajar, mientras yo estoy trabajando mi área de experticia que es ujú. el habla, pues estamos trabajando dos dimensiones del ser humano que pues potencializa mucho más la intervención. Y eso es lo que hace neurotraining, es desde un perfil de evaluación, nosotros miramos cuáles son las profesiones que necesita o los profesionales que necesitan y adaptamos el plan terapéutico a ello. Voy a retomar algo. Entonces, una persona que tiene tartamudez, dependiendo la causa, sí puede dejar de tartamudear. Claro, se espera que sí, pero dependiendo mucho de la persona y de la causa, como dices. ¿Por qué depende de la persona? De la persona, cuando digo persona, es la causa. Ok, ¿Qué es lo que me está causando. causando ese tipo? Ok. ¿Sí? Cuando decimos que si tiene cura o no se tiene cura, yo hablo más es de manejo. Ujú, Podemos manejarlo, podemos trabajarlo y podemos disminuir la sintomatología. entendido. Perfecto. Dificultades de comunicación en adultos. ¿Cuáles vienen siendo los casos más comunes que tú trabajas ya? Además de la parte de rehabilitación, que sé que es una de las más frecuentes. Pero ¿en qué condición viene un adulto a fonoaudiología? Tal vez una persona que trabaja comunicación, que ve que tiene una falla o no habla mucho de poner el lápiz aquí en la lengua. Ay, bueno, a mí los adultos me encantan y
Voy a hablar de países. Ok. Acá en República Dominicana vienen mucho las personas que han tenido algún tipo de dificultad, ¿sí? No sé, personas que a causa de una lesión en el cerebro perdieron su capacidad para hablar. Ok. Personas que a causa de, tengo o tuve una intervención acá, donde a causa de una cirugía que se le hizo a esa persona, presenta dificultades para deglutir, para Ok. tragar y por ende para producir. Entonces, vienen cuando hay una patología Ujú. que relaciona eso con el lenguaje. Voy a hablar de mi país. Mm. Yo soy colombiana. En Colombia se recibe muchos pacientes y no pacientes o mucha población que busca mejorar las habilidades comunicativas Ujú. o que están en el sector de salud profesional, ¿sí? Como los docentes. Ok. Recurren mucho a consulta para lograr prevenir las enfermedades causadas por el trabajo, ¿sí? La voz se desgasta. La voz es igual que un martillo, ¿sí? Ajá. Entre más lo usemos, tiende a desgastarse la herramienta. En la voz pasa eso. Entonces los adultos vienen y es muy importante que acá comencemos A a, crear esa. a enfocarnos Ujú. mucho en que mi salud laboral, mi salud profesional se basa en cuidarme Ujú. desde la prevención y la promoción de la salud comunicativa, ¿sí? Como yo cuido mi voz, como yo cuido mi audición, porque imagínate alguien que trabaja en la construcción todo el tiempo escuchando ese ruido sin usar protectores auditivos. ¿Qué pasa? La audición también se puede perder. Ujú. Los jóvenes. ¿Qué pasa con los audífonos? Ajá. Ahí ahorita los celulares inteligentes te dicen llevas mucho tiempo con Escuchando la música muy escuchando alta. muy alta o llevas mucho tiempo utilizando los audífonos. Sí. Eso deteriora, ¿sí? Deteriora nuestra calidad auditiva. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a un ruido constante, un ruido constante. El silencio es súper importantísimo en nosotros. Entonces, ese cuidado de no dañar nuestras estructuras lo hacemos las fonoaudiólogas en busca de evitar que la población llegue con la patología ya establecida. Entonces, por eso hablaba como de dos países, Ajá. porque es muy importante que acá Nuestra cultura no está aquí. no, no la he visto. Entonces, ya que tú la reafirmas, pero es muy importante que la gente comience a cuidarse, porque esa es su herramienta de trabajo y su herramienta para la vida. Tú puedes tener 80 años Sí, y ya no claro. estar trabajando, pero te va a afectar Tú cómo necesitas te comunicas. comunicarte, Ujú. sea lo que sea que hagas. Y, oye, nunca había escuchado que como que los profesores, vamos a la parte de docencia, deberían de tener un cuidado de de salud, de esas herramientas. Cuando yo estaba en el colegio, había temporadas en que los profesores llegaban afónicos. Entonces yo como que nunca había considerado que deberían de llevar un tipo de tratamiento o es desarrollar una serie de hábitos para cuidar la voz. Es eso, es desarrollar unos hábitos, hay ejercicios Ok. específicos que nosotros entrenamos a la población para eso, para que ellos mismos lo integren, se Ujú. capaciten y puedan hacerlos ya ellos solitos. ¿Qué pasa cuando ya hay una tendencia a quedarse afónico cada cierto tiempo? Entonces vamos a escuchar que hay patologías como la disfonía o afonía. Es esa pérdida de la voz, es ese maltrato. Hay algo en nuestro sistema que se llama cuerdas vocales, Ujú. ¿sí? Y son cuerdas literales que cuando se chocan y se chocan de mala manera, Ujú. pues ¿qué puede pasar? Se lesionan. Y cuando se lesionan, podemos encontrar daños. Y ahí es donde llegan las pérdidas de voz, ahí llega cosas más complejas, incluso hasta llegar a un posible cáncer, etcétera, etcétera. Casos Muy muy impactantes, pero pues es bueno hablar porque al de algo pequeño se puede desencadenar claro. algo muy grande. Sí, de cosas pequeñas se hacen las grandes. Sí. Y eso está muy interesante. Mira qué bien. Tampoco hay una cultura del habla, tú sabes, no, nunca he escuchado como una serie de hábitos que es bueno mantener. Si te gustaría como que cerrar la conversación, ¿cuáles vendrían siendo esas fallas comunes que tú ves en nosotros los dominicanos que hablamos bien alto, que provocan que mal manejemos o que descuidamos nuestra voz? Claro que sí.
Cuando no la hidratamos lo suficiente. Entonces tenemos tiempos y todos. Yo, por Ujú, ejemplo, si duro 7 horas en un consultorio hablándole a mis pacientes, ¿cuál es mi recurso? Pues mi voz. Todo el tiempo andar hablando. claro. Si no hidrato mi voz, entonces hay esa resequedad, esa molestia, esa falta de salivación. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Pues daño, más Ujú. fuerza que lo que no debería tener. ¿Qué hábito podría ser? Hidratarnos con agua, aclimatizada, las cosas muy frías o muy calientes, debemos tener cuidado porque estamos afectando nuestra estructura. El café. Hay estudios que dicen que sí, y sobre todo las bebidas muy, muy calientes pueden quemar y lesionar Wow. parte de la cuerda. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hablar en tono muy fuerte. Y todo se basa en porque yo puedo hablar ahorita y gritar, estoy en un concierto y grito, pero no lo hago siempre. La falla está en cuando tenemos que gritar todo el tiempo y lo hacemos por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si yo tengo que dirigir a muchas personas, pues utilizar, por ejemplo, un micrófono. ¿Sí? Son de esas pequeñas y cosas sencillas, pero que nos van a ayudar a cuidar nuestra Y voz. también tiene que ver mucho con la respiración. En clases de canto, a nosotros nos dan instrucciones de hacer el canto diafragmático y realmente no es que haya una población muy capacitada de cómo usar la respiración para hablar mejor sin crear como que la fuerza de la voz en la garganta, sino haciéndola de aquí. Así Eso es. vendría siendo una práctica ya para empezar a desarrollar un modelo de comunicación, un sistema de comunicación un poquito más de respiración, vendría siendo más diafragmático. Es la manera en que nosotros deberíamos utilizar nuestra Ok. voz, con una adecuada respiración. Wow. ¿Y cuál es el signo para saber que no estamos o que estamos, mejor dicho, súper deficientes con Ujú. la respiración? Es cuando hablamos y sentimos mucha tensión en el cuello, Ok. que sentimos como mucha pesadez, pues ahí es un signo claro de que nuestra respiración no la estamos usando para nada, estamos forzando todo Ajá. nuestro O cuando sistema. tenemos que hacer muchas pausas, Muchas muchas tomas. respiraciones. Ujú. Ok. Los fumadores son una causa, son un signo Ujú. y una muestra muy clara de lo que pasa con Que ello. entonces salud pulmonar en cierto aspecto también, como afecta la respiración, más adelante puede afectar realmente todo es muy integral aquí, Sí, el ser humano es la chiquito. comunicación es todo. Claro, a nivel auditivo también, si yo no escucho bien, yo aumento el nivel, el tono de voz. Ujú. El Ah, mensaje no se entiende, no ujú. llega. Hay muchos. Muy interesante, en verdad. Entonces tenemos muchos perfiles que deberían de considerar, hacerse como que una introspección. Hablo bien, si escucho bien, a nivel, no solamente porque tenía la fonodiología muy encasillada en, en palabras, en Ujú. letras. Ahora veo que es bastante amplia. Sí, es muy, pues es que abarcamos todo lo que es comunicación. Ujú. Entonces, sí, es muy, muy amplio, pero también muy específico Muy hacia, amplio y específico. sí, Esa vendría siendo la definición perfecta. sí. Bueno, si quieres hacerle un comentario extra a nuestros oyentes y a quienes nos miran acerca de su salud comunicacional, vendría siendo la palabra. Salud comunicativa, Ok, sí. salud comunicativa. Bueno, cuando se presente alguna dificultad en la comunicación, tanto en las áreas de cómo me expreso, cómo comprendo la información, cómo hablo, cómo escucho, cómo paso el alimento, o cómo me desenvuelvo en público, si vemos que alguno de esos factores está afectado o si tenemos alguna duda, en Neurotraining estamos esperando por ustedes para brindarles el asesoramiento adecuado para que ustedes puedan lograr llevar una vida saludable, una calidad de vida adecuada para lo que esperamos. Muchas gracias, Natalie. Y gracias a ti por quedarte hasta el final. Espero que tanto este como los demás programas que van a ser parte de este canal te apoyen. Gracias.